Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Ray Briceño. Ya se van conectando sus compañeros. Buenas tardes, Nicole González. Buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra actividad programada para esta semana. Recordemos que esta actividad es relativamente pequeña. Vamos a visualizar a ver qué trabajamos. Mientras se van conectando sus compañeros, muy buenas tardes, Uzcategui, María. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Listos, empezamos con nuestra actividad. Bueno, recordarles. Eso, para Uzcategui, Camacho. Listo. Muy bien. Vamos a ver qué vamos a trabajar esta semana, muchachos. Listo. Entonces, para hoy día, para esta semana, recordemos, siempre tenemos ahí nuestras recomendaciones. Si quieren participar, pueden abrir su micrófono, pueden participar del chat, ¿no? Listo, opcional su cámara. Ya, opcional su cámara. Listo, vamos a ver qué trabajamos esta semana. Recordemos primero, esta semana vamos a conmemorar el 29 de septiembre, el miércoles, el Día Mundial de los Mares. Por lo tanto, ¿qué sabemos en función de ello? Durante esta semana, todos los gobiernos del mundo celebran el Día Mundial de los Mares, promoviendo la conservación, ¿no? ¿Conservación de quién? De todas las especies, de nuestros ecosistemas, de nuestros distintos ecosistemas. Por lo tanto, desde 1948 la ONU crea esta organización marítima internacional para salvaguardar, ¿no?, los intereses directamente de cada una de las regiones. Fines fundamentales, la protección de los ecosistemas marinos. Buenas tardes, Camacho Ángel. Listo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, el Perú, sabemos que el mar se extiende a nuestras orillas en una inmensa masa líquida, por lo tanto, nuestro mar verde, planctónico, nos abraza con todas esas latitudes. Por lo tanto, sabemos que su litoral, ¿no?, entonces cuenta con manglares, estuarios, praderas de algas, islas. Por lo tanto, si nos vamos mar adentro, ¿no?, entonces nuestro mar verde, entonces lleno del plancton, muy rico directamente para nuestras especies. Sabemos que tiene muchos ecosistemas extraordinarios, diría yo, que podemos apreciar, ¿no?, cada vez que lo estudiamos. Pero hoy se reviste de especial valor por tratarse de esa fecha importante, ¿no?, que nos llame directamente a la reflexión. Por lo tanto, conmemorar el Día Mundial de los Mares nos sirve para repensar en valorar que estamos asignados directamente a estos recursos, no tan vulnerables. Buenas tardes, David Rodríguez. Listo, entonces estos recursos naturales que con el paso se están agotando, pero en función de, también debemos de visualizar, ¿no?, y siempre cuidar que no se perjudique, que no se vuelvan frágiles, ¿no? Por lo tanto, todos los hábitats que se encuentran, sabemos que también el cambio climático, la sobrepesca, el desarrollo de la infraestructura, la contaminación, sabemos que esta atenta contra la supervivencia de los ecosistemas, ¿no? Entonces, sabemos que están en peligro. Además del peligro de ellos, nuestra integridad humana, sabemos que al contaminarse ellos, también nosotros nos vamos a contaminar porque nosotros consumimos directamente estas especies, ¿no? Peces, moluscos y todo lo que obtenemos de nuestro mar. Por lo tanto, esta semana recordar que la salud de los mares depende de la medida que nosotros planteemos esas actitudes, reconsideremos nuestras actividades, entre otras las desarrolladas por las actividades, a ver, ahí está ingresando su compañera, listo, esas actividades entonces controlar, por lo tanto, para que disminuya ese impacto de esa contaminación, ¿no? Buenas tardes, Jennifer Mamani. Listo. A ver, ahí, listo, muy bien, entonces. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Por lo tanto, el Día Mundial de los Mares
mirar, ¿sí o no?, al mar, mitigar, disminuir esos impactos de contaminación que disminuyan, ¿no? Que disminuyen, entonces reduciendo también los vertidos de agua residuales, las aguas de las industrias, ordenar, ¿sí o no?, ocuparnos directamente de esas playas, que existan áreas de protección en la biodiversidad, manifestar nuestro compromiso, ¿no?, para proteger, cuidar nuestros ecosistemas y así preservar nuestros recursos que son nuestras principales fuentes de vida, ¿no? Entonces, muy fundamental esta semana, recordemos, pensemos y digamos qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Esperemos que sea bastante. También les indiqué la semana pasada sobre este spot publicitario que debemos de realizar. Bueno, los que quieran desarrollarlo, excelente. Recordemos que es opcional. Ahí de repente por ahí alguien que quiere elaborarlo me dice, profesor, yo voy a utilizar en mi spot publicitario en menores de edad, ¿no? Por lo tanto, para pasarles esa autorización de sus familiares mayores o de repente sus apoderados, ¿ya? Si es que lo realizaran. Recordemos que hasta el 30 tienen para presentar hasta este 30 para los que desean. Recuerden que es opcional, ya es opcional. Ya, muchachos, entonces síganse a esos indicadores si es que desearan participar. Entonces internamente me indica, profesor, mire, yo quiero participar o yo estoy elaborando mi spot publicitario y se lo estoy enviando el 30. Recordemos que previo a ello tengo que enviarlos a un jurado para que lo evalúe y visualice el tiempo estimado como están elaborando. Ya, muchachos, ahora sí vamos a visualizar nuestra actividad de hoy día. Identificamos tecnologías para la adquisición y cuidado y mantenimiento sostenible del agua. Estamos viendo todo en función del agua, ¿no? Entonces, esta competencia se explica el mundo basándose en conocimientos sobre la materia, los seres vivos, la energía, la biodiversidad, la tierra, el universo. Ahora vamos a describir ciertas tecnologías ancestrales. Entonces, ¿cómo nuestra parte pre-inca, en esa historia de nuestros ancestros, cómo recolectaban y almacenaban el agua y visualizar que era una solución tecnológica? ¿Por qué nosotros no trabajamos esa solución tecnológica, no? Por lo tanto, esta experiencia es identificar tecnologías para la adquisición, cuidado y mantenimiento sostenible del agua. Muchachos, vamos a visualizar un video mientras les voy compartiendo su material de esta semana. Listo. Vamos a visualizar nuestro video. Represas altoandinas.
bien, muchachos. Bueno, entonces en función de ellos hemos visto la parte ancestral, ¿no? Entonces, luego de poder observar nuestro video, vamos a resolver nuestras preguntas. A ver, listo. Mientras van escribiendo, recuerden, chicos, ya estamos a punto de culminar nuestro tercer bimestre. Lo importante es que ustedes vayan enviando sus materiales que ya tengan por ahí. Recuerden que la próxima semana estamos cerrando, culminando. Así que yo te recomendaría, trabaja esta actividad, la terminas hoy día y me la envías, ¿no? Me la vas enviando el día viernes, que también tenemos. Ahora el viernes voy a hacerles un juego. Les voy a enviar un enlace. De repente ese viernes también vas aprovechando las actividades que tienes por ahí, la actividad 7, la actividad pasada, ¿no? De la semana pasada, de la antesemana pasada, para que vayas culminando con tus evidencias. Recuerda que esta semana y la próxima vamos a trabajar 4 o 3 puntos, ¿ya? Solo preguntas donde puedas trabajar y puedas enviar, ¿no? Puedas completar tus evidencias. Te recomendaría, escribe, si estás ahorita ahí en tu cuadernito, anda escribiendo las preguntas, resolviendo conmigo, ¿no? De repente alguna duda, en función de alguna pregunta, me la puedes realizar o de repente ustedes mismos van respondiéndola. Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué manera captaban el agua nuestros ancestros y a qué actividades estuvieron destinadas principalmente? Recordemos que ahí, y si ustedes visualizan sus lecturas en las tecnologías ancestrales y contemporáneas, ellos han utilizado varios tipos, ¿no? Ustedes han visualizado las represas altoandinas, los andenes, las cochas, ¿no? Los guaruguaros. Prácticamente ellos empleaban, ¿no? Entonces, ¿por qué estas tecnologías que ellos empleaban en esas épocas, por qué nosotros no las utilizamos ahora, ¿no? Y ustedes visualizan, profesor, sí, porque hemos visto que incluso en las partes altas, en las altoandinas, aprovechaban el agua de las lluvias, ¿no? En estas cochas almacenaban y luego con canales, con canaletas, ¿no? Llegaban directamente al lugar donde ellos querían o simplemente estaban cerca de... de sus sembríos, ¿no? Entonces aprovechaban al máximo estas aguas. Ellos almacenaban todos estos insumos fundamentales. Entonces podemos apreciar que cientos de miles de metros cúbicos aprovechaban, ¿no? Para depositarlas en ciertas cuencas, ¿no? Ahora, si ellos también aprovechaban el río, ¿no? Las cauces, entonces, para desviar el agua o también en ciertos reservorios, ¿no? Entonces, muy fundamental, donde ellos podían utilizar al 100%. ¿Cómo fue la relación entre nuestros ancestros con el agua para construir tecnologías que permitieron el aprovechamiento estratégico y sostenible? Miren, pregunta número 2, ¿cómo fue esa relación, no? Pregunta 3, ¿contribuyen las tecnologías ancestrales en las soluciones de escasez? Miren que sí, ¿no? Porque ellos almacenaban al 100%. Ellos aprovechaban toda esta agua de la lluvia, de los ríos, entonces para utilizarla, ¿no? En sus actividades diarias, en la agricultura, de repente en la casa. Por lo tanto, a diferencia de nosotros en la actualidad, que sufrimos incluso si hay un aniego o de repente cortan la tubería, ¿no? O quizás que el agua solo viene una por 2 veces por hora, ¿no? Entonces no tenemos el agua. Entonces, ¿por qué ahora se nos dificulta a diferencia de la antigüedad, ¿no? Entonces, pregunta 4, el agua parte de la crianza recíproca, ¿no? Y el buen vivir de las familias y comunidades ancestrales. ¿Cuáles han sido las actividades que permitieron mantener esta relación de reciprocidad y buen vivir en el cuidado y mantenimiento del agua de nuestros ancestros? Bueno, entonces, en función a ello, te voy a dar ciertas pautas, ¿no? Cuando hablamos en función de... a ver, por acá, ¿dónde estamos? Ahorita vamos a hablar sobre el monolito. Vamos a pasar un video del monolito Sewell. Sabemos que cuando hablamos de la hidráulica inca, porque es hablar de la hidráulica inca, es poder reconocer, ¿no? Toda esta variación, este conjunto arqueológico donde ellos han permitido, ¿no? Recolectar kilómetros, metros cúbicos de agua. Por lo tanto, parte de ellos sabemos que
los estudios indican y tratan de reconocer, ¿no?, esa representación, esa visión cósmica que tenían, y lo cual han dejado perennizado en algunas de sus notables concepciones. Por lo tanto, si hablamos ahora de esa gestión de los recursos hídricos como un concepto filosófico, podemos decir que ellos gestionaban el agua en cuencas, ¿no?, indicando que la gestión integrada de esos recursos hidrográficos, su manejo, ¿no?, y ese desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento del agua, de los recursos naturales vinculados, orientados, recordemos, en función de lograr ese desarrollo sostenible de esa época. Miren, entonces sabemos que simplemente hemos cambiado en tecnologías, ¿no? Hemos dado pasos agigantados, pero estamos retrocediendo para algunas cosas. Entonces ellos se sentían comprometidos en la sostenibilidad en estas épocas de sus ecosistemas. Recordemos que ellos rendían pleitesía directamente al sol, a la luna, ¿no? El mundo andino, muchachos, concebía la vida como un todo. Nada era aislado, y el uso que hacían de sus recursos era un uso basado en el respeto a sus divinidades, a su entorno, a los astros, al suelo, al agua. Ustedes han escuchado de la mamapacha, de la yacumama, ¿no?, en este caso del agua, mamapacha, el suelo, e incluso de otros seres inanimados, ¿no? Por lo tanto, ellos tenían muestra al respeto también a los Andes, los cerros, los apus, ¿no?, donde tenían una visión integrada de cómo gestionar todos esos recursos, un respeto a su entorno, entonces, porque sabían que les iba a proveer, ¿no? Entonces, siempre ese pago a la tierra y muchas acciones que nosotros estamos perdiendo, ¿no? Entonces, donde y se han representado, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos visto, o de repente algunos cuando han viajado a la serranía han visualizado que aún se mantienen los andenes, ¿sí o no? Los andenes, ellos aprovechaban las laderas de los cerros, ¿no?, para colocar, ¿sí o no?, ciertos sembríos. Mientras llovía, iban cayendo el agua, entonces todos se iban a favorecer, o de repente en esos grandes reservorios. Por lo tanto, ¿por qué, siendo recurso fundamental para sus comunidades, se están perdiendo, ¿no? Ahora estamos simplemente todo monetizando, por decirlo así, ¿no? Entonces no buscamos y no creemos directamente en nuestras sociedades. Por lo tanto, muy fundamental que nosotros sepamos gestionar, ¿no? Sepamos gestionar directamente para retribuir, ¿no?, de forma razonable para las personas que vivamos en una comunidad. Entonces, las preguntas están es poder conocer cómo ellos, cómo la parte ancestral, nuestros antepasados, podían gestionar, y nosotros simplemente de ese 100% solo el 50% utilizamos, ¿no? Entonces, ¿de qué maneras ellos cantaban el agua? Muchas formas fueron las que utilizaron, desde las cochas, los andenes, ¿no?, los reservorios. ¿Qué actividades estuvieron destinadas principalmente? ¿No? Uno, para qué actividades directamente al obtener, al cuidar el agua para lo que es la agricultura, ¿no?, o para las actividades de ellos mismos. Entonces, aquí, muy importante para ir reconociendo. ¿Ya, muchachos? Listo. Vamos a pasar a otro video donde vamos a visualizar nuestro punto 2, que es en función del monolito de Saigua, que también lo hemos visto, han visto imágenes de ese monolito, que nos demuestra directamente, es en función de esta hidráulica inca, ¿no?, de la hidráulica inca. Esto vamos a pasar a nuestro siguiente video.
Muy bien, muchachos. Estamos aquí sobre el monolito de Sideway. Listo, entonces, ¿qué representa el monolito de Sideway para nosotros, muchachos? ¿O qué representa para esa visión, ¿no? Por lo tanto, listo. Sabemos que es un conjunto arqueológico, se localiza, ¿no?, en el distrito de Carhuasi, provincia de Abancay, el departamento de Apurímac, que se ubica a 550 kilómetros de la vía carrozable, ¿no?, que uno de los pueblos de Abancay y Carhuasi, a 74 kilómetros. Está geográficamente ubicado, ¿no?, en importantes ciudades como Machu Picchu y Choquequirao, ¿no? Choquequirao. Pensamos que Sideway, pensábamos, sino es un centro ceremonial donde se rendía culto al agua, ¿no? Eso es lo que nos indica. Pero también debe haber sido un centro de capacitación donde los hidráulicos incas aprendían las diferentes opciones de ingeniería, ¿no?, en las condiciones de costa y sierra, ¿no? Entonces, etimológicamente, el nombre de Sideway proviene del vocablo quechua, sayay, huite, que significa en castellano detente, inquieto, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿por qué inquieto? Porque sabemos que el agua descendía, ¿no? En ese caso. También sayay riti, que significa detente o para nieve, ¿no? En ese caso, cuando el agua o la nieve directamente se derretía. Entonces, en ese caso, más o menos por ahí significa. Entonces, para algunos estudiosos, muchachos, se trata de una originalidad, representación de perennizar notables concepciones religiosas sobre los problemas de quién, del agua, ¿no? Y fertilización de la tierra, ¿ya? Entonces, función de ellos representa eso el monolito. ¿Qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y el mantenimiento del agua existen en tu región? Ahora vamos orientados a donde ustedes viven, ¿no? Entonces, ¿qué tecnologías ancestrales se utilizan, profesor?
no he visto ninguna tecnología ancestral, ¿no? De repente, pero de repente por ahí, posiblemente de las lluvias, obtenemos el agua, ¿no? En ese caso la almacenamos en baldes grandes, depósitos para sembrar de repente en casa, ¿no? Qué sé yo. Pregunta 3 también, ¿en qué regiones del Perú nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías hidráulicas? Aquí te voy a ayudar con parte de ellos, ¿ya? Aquí en la sierra, en la costa, se han visualizado varios lugares, ¿no? Por ejemplo, en Lambayeque, desde Tumbes, Canal Troncal. Si ustedes visualizan en sus lecturas, ahí van a visualizar el mapa del Perú. Tienen algunos sistemas hidráulicos, pre-incas e incas, en Tumbes, Canal Troncal, en lo que es Lambayeque, Canal Taimi y Ricarumi, ¿no? En La Libertad, Canal de la Cumbre, en Ancash, ¿no? Parte de lo que corresponde a la sierra y en la costa, sistema Huirucatac, Chanquillo, también hay otro. En Ica tenemos a Chirana del Inca. También en Inca está Acueducto de Nazca. En el Cusco, Tipón, Tambomachay. Entonces son algunos de los sistemas hidráulicos pre-incas que se encuentran, ¿no? ¿En qué regiones, no? ¿Y por qué en esas regiones? Recordemos que mayormente se utilizaban en la parte donde habitaban, donde se encontraban, ¿no? Los cerros, profesor, porque muy poco hablan en función de las zonas así medias planas, ¿no? Pero Ica, ¿no? Ica también, entonces han aprovechado al máximo. ¿En qué regiones del país no había mucha incidencia de tecnologías hidráulicas ancestrales? ¿Y por qué? Quizás por eso, ¿no? Simplemente por las lluvias, porque no había mucha afluencia de lluvias, o quizás por los ríos. En Tumbes, en Lambayeque, tenemos esos ríos caudalosos, ¿no? Igual en otras partes, ¿no? Donde se nombran ahí visualizando su mapita, ¿ya, muchachos? Entonces, deben de tener en cuenta que el desarrollo sostenible es la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Por lo tanto, consta de 3 pilares, ¿no? Que tanto son la parte social, lo que es el desarrollo económico y la protección del ambiente. Entonces, prevalecer directamente el cuidado del ambiente. Entonces, para todos nosotros, son 3 pilares fundamentales. Creo que yo diría que el cuidado de nuestro medio ambiente sería el fundamental, ¿no? Aparte de ello, si sabemos cuidar, generar, concientizar a nuestro ambiente que se prevalezca, entonces tanto la parte social y lo económico van a estar ahí en auge. Gracias a esto lograron disminuir cierta fragilidad, vulnerabilidad de la escasez del agua, ¿no? Entonces, tratando de mantener una relación armónica con el ambiente. ¿Ya, muchachos? Entonces, en función a ellos, vamos a visualizar otro video. Esperemos que, a ver, mientras van ahí, repito, copiamos acá. Yo les voy a mostrar la imagen del Perú, copiar, aunque ya la tienen, su imagen del Perú. Repito, voy a regresar acá. La tengo aquí. Ya debería ser. Listo. Listo, aquí son algunos lugares. Ya, muchachos, listo para ir visualizando. Entonces, como les indiqué, ahí en función de la pregunta 3 y la pregunta 4, tenemos algunos lugares, ¿no? Algunos sistemas hidráulicos, pre-incas e incas. Tenemos desde Tumbes, tenemos en lo que corresponde a Lambayeque, La Libertad, ¿no? Lo que corresponde también a Cajamarca. En Cajamarca también tenemos a Cumbemayo, en lo que es Ancash, ¿no? En Ica, en Madre de Dios, en el Cusco, no en el Cusco, no Madre de Dios, en el Cusco. Profesor, pero ¿por qué en esos lugares sí se dieron, no? Sabemos ahí directamente por su estructura geográfica, ¿no? Aprovecharon al máximo. Estos
Ahora sí nos vamos con el siguiente video, muchachos. ¿Listo? Devolver el verdor a los desérticos cerros de Lima es posible gracias a este ingenio. Se llama atrapanieblas y permite recoger el rocío y condensarlo para regar estos cultivos. Paolo Cruz, representante del movimiento Peruanos Sin Agua. El atrapanieblas está compuesto por la tela Rachel, 2 palos, una canaleta, codos, biofiltro, un tanque de agua. Al momento de capturar la niebla tiene que ser un poco densa para que pueda capturar más. El atrapanieblas captura entre 5 a 15 litros de agua día. Su instalación cuesta entre 1.000 y 5.000 euros con una vida útil de entre 5 y 7 años. Un ahorro considerable para sus promotores, pues cada familia gasta entre 150 y 225 dólares al mes en comprar el agua para su uso diario y agrícola. Peruanos Sin Agua tiene el desafío de instalar 200 atrapanieblas en todo el país. Muy bien, hemos visto parte de ese atrapanieblas. Creo que en la parte acá en los cerros, aquí en Lima, utilizan bastante el atrapanieblas, ¿no? Muy fundamental poder conocer esta tecnología. Entonces, la lluvia y su obtención en el ciclo del agua. Vamos a visualizar esta parte. Aquí solo tenemos una pregunta en función de estas tecnologías contemporáneas, ¿no? ¿Cuál es tu posición y tu opinión respecto al uso de esta tecnología en tu comunidad o tu región? ¿Cómo impacta su uso en la sociedad? Hablamos directamente del atrapanieblas, muchachos. Ahora, conoceremos algunas tecnologías contemporáneas que permiten obtener y cuidar, distribuir el agua de manera sostenible, favoreciendo a nuestra familia, sociedad y el ambiente. En el texto van a visualizar tecnologías para el uso, a ver exactamente se llama, tecnologías contemporáneas y buenas prácticas para el uso del agua, ¿no? Así se llama la lectura, en el cual se muestran algunas tecnologías como la atrapanieblas, como lo acaban de visualizar en el video, por qué se utiliza, ¿no? Entonces, que permite obtener el agua de lluvia o de la niebla. Son obtenidas, depositadas y utilizadas en las diferentes labores cotidianas de la familia. Por ejemplo, tenemos los atrapanieblas que sirven para la obtención del agua de lluvia. El objetivo de captar el agua que se genera en la atmósfera y almacenarla en diferentes recipientes para su uso posterior en las diferentes actividades cotidianas, labores agrícolas pequeñas en casa. Recordemos que este sistema, muchachos, las personas que viven en las zonas alto, en los cerros, indican que cuando la temporada de invierno es fuerte, incluso cuando ellos lavan su ropa, ¿no? Se demoran 3, 4, 5 días para poder secarse y no se seca, simplemente es que van a absorber, ¿no? Todo ese vapor de agua, toda esa niebla. Entonces, ellos al exprimir botan antes más agua de que están lavando, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechan, no? Entonces, estos insumos simplemente son buenos, favorables para las zonas donde no llega directamente el agua. Entonces, utilicemos o generemos directamente ese cambio, ¿no? Entonces, para poder aprovechar al máximo. Sabemos que también en estas zonas donde algunos obtienen el agua a partir de las calaminas, sabemos que están mal, ¿no? Porque sabemos que las calaminas, dependiendo del material que esté elaborado, van a desprender plomo y el plomo es altamente contaminante, ¿no? Entonces, el plomo cuando es directamente ingerido a nuestro organismo, en nuestro cuerpo nos va a causar ciertas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, no tan solo en nosotros, sino también en todas las especies, en las plantas o en los mismos animales, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado también de la forma que consumimos, ¿no? Y obtenemos es el agua, ¿no? Entonces, es recomendable, si obtienen agua, ¿no? A través de lluvias, que destilan por las calaminas, ¿no? Entonces, si van a obtener, que sea, pero para utilizarlo no en el ámbito
de la comida, incluso para bañarnos, porque es muy pesado y el plomo en esas partículas pequeñas van a penetrar nuestro organismo, ¿no? De los muchachos, entonces tener mucho cuidado. Incluso, o de repente informarnos un poquito más del material que está elaborado, ¿no? Esa calamina puede ser en función de colocar lo que son, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. Estas calaminas de arcilla, ¿no? De cerámica. Ay, ya se me fue. Ojalá que ahorita me acuerde. Listo. Entonces, en función a ellos, incluso hasta algunas pinturas tienen residuos de plomo, ¿no? Entonces, cuando leamos las especificaciones y que no tengan su estructura en su compuesto plomo, ¿ya, muchachos? Para poder obtener, ¿no? En función a ello. Entonces, estas tecnologías contemporáneas permiten obtener, cuidar y mantener el agua, sí, ¿no? Porque sabemos que el atraplanieblas se van a utilizar grandes telas, ¿no? Estas telas que utilizan para los toldados, estas mallas verdes, ¿no? Verdes o celestes, ¿no? Pero recordemos que también en función de ellos sepamos gestionar y utilizar, ¿no? Entonces, es bueno, sí, porque vamos a aprovechar al máximo, ¿no? Y es un sistema donde vamos a obtener y generar esa agua de forma, por decirlo, de forma natural, ¿ya, muchachos? Pregunta número 4 y cerramos aquí. Proponemos una solución para el uso del agua de lluvia. Miren, ahí está. Cuando obtengamos el agua de lluvia, muy bien, aquí está nuestro reto, ahí su reto de repente para que lo puedan elaborar. El agua de lluvia es en teoría un compuesto puro. Sin embargo, al caer sobre el suelo, este se escurre a través de las superficies arrastrando contaminantes que pueden ser tóxicos, ¿no? Ahí estamos lo que estamos hablando. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud se ha comprobado que en algunos techos, tanto en zonas urbanas como rurales, se han registrado valores altos de plomo. Entonces, los cuales se pueden atribuir a la composición de los materiales con los que han sido elaborados, ¿no? A las tejas, ya me acordé, tejas. Las tejas de preferencia, sabemos que las tejas es de cerámica, ¿no, muchachos? De arcilla. Entonces, si están las tejas, excelente, ¿no? Que cubra, que proteja. O si tienen calaminas, ¿no? En esas calaminas de metal o hechas de cualquier elemento, de ese elemento metálico, que tengan plástico, ¿no? En la parte donde va a caer el agua y que escurra, ¿no? A través del plástico. Entonces ahí vamos a poder obtener de forma limpia, profesor, pero para obtener plástico también hay que hacer una inversión, ¿no? Sabemos que vamos a invertir, pero sabemos que va a ser para algo bueno, ¿no? Entonces, en función de ello, es una solución. ¿Cómo podemos obtener el agua? Tampoco lo vamos a decir que lo vamos a hacer, ¿no? Simplemente es dar soluciones y si se puede trabajar, excelente. Entonces, la propuesta es, ¿qué solución o qué proponemos directamente para poder, ¿no? Destilar y emplear esta agua de lluvia, poder utilizarla nosotros? ¿Qué solución propondríamos? ¿No? Tenemos ahí varias, de las cuales muy fundamental poder reconocerlas. Ahorita les voy a hablar de cada una de ellas. Si queremos utilizar esa agua de lluvia, ¿qué limitaciones tendría? ¿Qué tipo de agua para utilizarla en la actividad domiciliaria, ¿no? De repente, si el agua cae así a cántaros, como dice el vulgar coloquial, ¿no? Empieza a caer, llover fuerte, ¿no? Entonces podemos utilizar tinas, baldes, entonces vamos a obtener de forma normal, ¿no? Ahora, si utilizamos de nuestras calaminas, en nuestros techos, creo que, como les dije, tengamos cuidado por los índices altos de ciertos elementos pesados, ¿no? Uno de esos va a ser el plomo. Si nuestros tejados son esas tejitas, ¿no? Excelente. O de repente si las calaminas son plásticas, porque también hay calaminas plásticas, muy bien, ¿no? En ese caso. Entonces, aprovechemos al máximo. Entonces, almacenamos esa agua, podemos filtrarla, ¿no? Varias formas de hacer el filtrado. Una de ellas, podemos hablar directamente del filtrado por telas. Técnicas que se van a utilizar, ¿no? Entonces, aquí el filtrado se puede con facilidad, con ayuda de una tela, en ese caso hacerlo, permite eliminar las principales impurezas sólidas, ¿no? Del agua, así como las larvas e insectos que pueden contener. La tela utilizada, preferiblemente de algodón, debe ser lo suficientemente gruesa como para retener esas impurezas con el filtrado de telas, ¿no? Otro filtrado puede ser el método de las 3 vasijas, ¿no? Porque utilizamos
donde va a reducir la suciedad y los gérmenes que causan enfermedades mediante el almacenado de agua. Por ejemplo, tenemos 3 vasijas, baldes de repente, que como quieran utilizar. En uno van a colocar el agua, van a esperar, van a ver cómo se va sentando, luego van a pasar a otro y así van botando esa, ¿no? Y esperan ahí nuevamente, los sólidos van a empezar a bajar, y en un tercero van a obtener el agua más limpia, más pura. Entonces ahí podemos utilizarla, ¿no? Lo podemos servir, o de repente también podemos utilizar ciertos gotitos de lejía, dependiendo de la cantidad de agua que hayamos obtenido, y va a ser para consumo humano, ¿no? Otra forma, el filtrado por materiales porosos, por ejemplo, como la destilación, o en este caso, por ejemplo, se arma una botella plástica en la base, directamente se corta en la base plana, y se agrega, por ejemplo, en donde va a salir en la hendidura como tipo más angosta, se coloca algodón, cierta cantidad, luego se coloca arena, se coloca piedra, se coloca, por ejemplo, pueden colocar arcilla, pueden colocar incluso también en lo que corresponde a carbón. Entonces, y se agrega esa agua y el agua empieza a filtrar, ¿no? Va a pasar por todos estos elementos, y pasando por el carbón, el alcohol va a permitir cierta eliminación residual y de algunos gérmenes, ¿no? Por lo tanto, van a quedar ahí y va a llegar directamente hasta el algodón, donde sabemos que al llegar por la arena, por la arcilla, por los materiales que se encuentran, entonces va a permitir que esas partículas se vayan asentando con ellos mismos y al final vamos a obtener agua limpia, ¿no? Agua limpia. Entonces, de esa forma también podemos filtrar, ¿no? Por lo tanto, luego ya viene la desinfección, en ese caso clorarla, o simplemente someterla a temperatura alta, ¿no? Entonces, al someterla a temperatura alta, sabemos que van a morir directamente las bacterias o cualquier tipo de germen que tenga. Entonces, ¿qué soluciones propondrías para poder utilizar el agua recolectada de las lluvias? Varias son las soluciones. Para ampliar las ideas nos permite aprovechar ese recurso fluvial al agua de la lluvia. El texto, ahí se encuentran métodos sencillos para la filtración del agua en casa. A partir de esos métodos mostrados para filtrar el agua, selecciona aquellos que te permita considerar la filtración, ¿no? Que podamos realizarlo. ¿Con qué requerimientos o características debes contar tu filtrador? Muy fundamental. De repente, si quieres utilizar arena, muy fundamental la arena. El carbón también, la arcilla, ¿verdad? ¿Qué materiales de tu entorno utilizarías para construir tu filtrador? Botellas plásticas, si deseas utilizar botellas plásticas, ¿no? Si no tenemos algodón, alguna tela de algodón, ¿no? De preferencia que sea algodón, muchachos, no sintético, simplemente que sea algodón. Arena, carbón, ¿no? Y se puede utilizar siempre, dependiendo la botella plástica que utilicemos, ¿no? 2 centímetros, 3 centímetros de arena, de carbón, etcétera. Los materiales son fundamentales. ¿Qué materiales, qué beneficios obtenemos de estas soluciones tecnológicas? Poder obtener un agua limpia para el consumo humano y en este caso para poder emplearlo, ¿no? En nuestras actividades diarias. Entonces, muy fundamental, muchachos, que ustedes puedan generar esa solución, ¿no? Entonces, obteniendo el agua de lluvia. Pero, profesor, aquí en Lima o de repente donde están viviendo ahorita, obtengamos, ¿no? Y no tan solo el agua lluvia, también puede ser el agua de río, ¿no? Entonces, de esa forma también podemos directamente aprovechar al máximo estos recursos muy fundamentales. Ya, muchachos, listo. A ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Con esto cerramos. Aquí ya cerramos. Listo. Y esto cerramos. Miren, aquí ya no hay más. Listo, eso simplemente lo otro es su evaluación. Listo. Preguntas, dudas, muchachos. Ahora sí, si no, para dejarlos, recuerden, terminan sus actividades, gestionen bien su tiempo, resuelvan sus preguntas, si envían su tarea o la suben al carro. Ok, gracias, Ángel Torres. ¿Cómo estás, Ángel? A ver, Ángel Torres. ¿Cómo vas, Ángel? Listo. Recordemos que la próxima semana ya estamos cerrando con todos nuestros trabajos.
trabajos, chicos, del tercer trimestre, para que salgas este bimestre con notas. Camacho, Ángel, aprovecha y mandarme todas las que pueda, las evidencias. Si necesitaras alguna, me avisas, nada más, profesor, necesito esta evidencia. Aprovecha con esta evidencia 8, ya, termínala, me la envías por el correo, por mi WhatsApp, ¿no? O de repente lo subes al Classroom, como desees, ¿no? De repente por ahí voy visualizando tu trabajo enviado, excelente, para que tengas ahí una notita, ¿ya? Listo, a ver, preguntas, dudas por ahí. Me dijeron no, profesor. Ninguna, profesor. Listo, Jennifer. Gracias, listo, vamos a ver. ¿Y qué hacemos, profesor? ¿Y el viernes? ¿Qué hacemos el viernes? El viernes solo le voy a compartir una pequeña lectura. Y